Y en Gijón celebra Podemos este 8 de septiembre. Carlos Benás. Así es, Podemos celebra su fiesta alternativa del Día de Asturias. Lo hace, dicen, porque quieren que los ciudadanos sean partícipes de la nueva política y no espectadores. A lo largo de la jornada habrá teatro, habrá talleres para jóvenes, para niños, además de intervenciones políticas como la que se está produciendo en este momento. El acto central tendrá lugar esta tarde a las 6, en el que intervendrá Juan Carlos Monedero. Podemos, que ante una posible candidatura de unión con Izquierda Unida de cara a las elecciones generales, ha asegurado que no se puede apoyar al PSOE y después hablar de unidad popular, aunque se abre a negociar con todos. Izquierda Unida afirma que unidos las cifras les colocan como la fuerza más votada en Asturias. Tendemos la mano a todos los sectores sociales, militen en otros partidos o no, que quieran impulsar ese cambio. Y lo vamos a hacer conjuntamente, con apertura, entendiendo que no somos los únicos agentes de ese cambio, que somos una parte más, que podemos poner lo que tengamos a nuestra disposición, pero que tenemos que contar con más gente. Podemos celebra el Día de Asturias en Gijón. Es una fiesta a la que asisten los representantes del partido aquí en Asturias y como invitados Juan Carlos Monedero y Teresa Rodríguez, la portavoz de la formación en el Parlamento andaluz. Carlos. Así es, en estos momentos está interviniendo Daniel Ripa, secretario general de Podemos. Y es que Podemos, esta formación, inicia el curso político hoy aquí, coincidiendo con la celebración del Día de Asturias. El secretario general ha hablado de un asunto de máxima actualidad, la confluencia entre Izquierda Unida y Podemos a las elecciones generales. Dice el secretario general que no están dispuestos a crear atajos, sino que están dispuestos a crear iniciativas de desborde popular. Eso supone, según Daniel Ripa, que no se siga con las políticas de Rajoy y el seguimiento de Javier Fernández. Desde Equo se dice que es una buena noticia. Esperan conocer cómo se articulará esta propuesta para asegurar la pluralidad. Tendemos la mano a todos los sectores sociales, militen en otros partidos o no, que quieran impulsar ese cambio. Y lo vamos a hacer conjuntamente, con apertura, entendiendo que no somos los únicos agentes de ese cambio, que somos una parte más, que podemos poner lo que tengamos a nuestra disposición, pero que tenemos que contar con más gente. Eso estamos abiertos. Lo que no nos sirve es que nos hablen por la mañana de apoyar a Javier Fernández para que sigan los mismos consejeros, para que no cambie nada, y por la tarde nos hablen de unidad popular. Yo creo que es un momento de responsabilidad política el que nos exige dar ese paso. Entonces ahora queda por articular efectivamente la confluencia como un proyecto político que tenga muy claros los objetivos del por qué queremos llegar a las instituciones, social, que cuente con el apoyo de la ciudadanía y común, en el que todos los actores de la confluencia, partidos políticos, espacios, colectivos sociales que se sumen, sean parte y consideren como suyo a esa lista conjunta.